Es orden del día, esto es consenso, pero no importa, acá estamos. La orden del día en un ratito se las vamos a contar con los títulos y con todo el equipo. Les vamos a contar porque viene una semana con una sesión especial que trae distintos temas y también, por supuesto, les vamos a contar lo que va a pasar en las comisiones, en las distintas actividades que están previstas para la semana de hoy. También hoy va a haber una reunión de gabinete donde el presidente Javier Milei va a estar juntándose con diputados y senadores tendientes a ver cómo van a estar las voluntades para generar las reformas que el Poder Ejecutivo necesita, que es la reforma del Banco Central y también la posibilidad de sacar adelante Inocencia Fiscal 2. Hacemos los títulos de esta hora y presentamos el equipo. Miércoles, sesión especial a partir de las 12 horas. Diputados van a debatir Inocencia Fiscal 2, reforma de la Carta Orgánica y Tratado de Cooperación de Patentes como temas principales. Proyecto sobre vandalismo rural, de esto nos va a estar contando en un ratito Tony, impulsado por el diputado Martín Ardoaín, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Y la agenda legislativa. Las comisiones van a tener distintos invitados que se van a reunir para tratar distintos temas de interés con la modificación del Código Penal como eje principal. Hola Tony, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Meli, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Arrancando una semana muy cargada desde lo informativo, donde vamos a estar atentos a lo que ocurra en la reunión de gabinete del día de hoy, pero también a lo que pueden llegar a ser los armados para la sesión de este miércoles, donde se van a estar tratando una serie de temas muy importantes para el oficialismo, pero también para los aliados del gobierno en esta búsqueda de aire parlamentario que tiene el gobierno después de la actividad paralizada, de no hay sesión desde mediados de junio en esta Cámara cuando se aprobó el Super Rigi, así que a la expectativa de lo que pueda llegar a ocurrir en eso. Y también vamos a estar hablando del proyecto que aumenta las penas por las roturas de silobolsas. Lo que se conoce como el vandalismo rural, ahora vamos a estar conociendo detalles, no es nuevo, ustedes lo saben, todos los años los productores agropecuarios se preocupan por esta cuestión de la rotura de las silobolsas y todo lo que eso, las enormes pérdidas que eso genera. Hay un temario bien completo, de hecho hoy mismo va a haber un grupo parlamentario de amistad y después mañana va a haber distintas comisiones y el miércoles se concentra toda la atención en esta sesión especial que pretende avanzar con la reforma del Banco Central, de la Carta Orgánica del Banco Central y también, entre otras cosas, con el proyecto de Inocencia Fiscal. Pero bueno, vamos a empezar, Tony, si te parece, con el tema que trajiste vos, que tiene que ver con este proyecto del diputado Martín Ardoaín, que viene haciendo viene avanzando con distintos proyectos, también en su momento preocupado por el avance del niño en toda la región. Ahora vamos a hablar sobre esto que afecta muchísimo a la producción agropecuaria. Sí, porque uno de los temas de esta semana tiene que ver con la reunión que tiene prevista la Comisión de Agricultura y Ganadería para trabajar en este proyecto acá en la Cámara de Diputados, esta iniciativa sobre vandalismo rural, que lo que busca es tipificar como un delito penal distintos ataques a establecimientos agropecuarios. Una reunión que se espera que haya distintos invitados representantes de las cámaras agropecuarias para que puedan contar sobre esta iniciativa. El proyecto principal que tiene como eje cabecera en la discusión es justamente presentado por el presidente de la Comisión de Agricultura, que es el diputado nacional por La Pampa del Bloque PRO, Martín Ardoaín, que impulsa esta iniciativa desde la presidencia de esta comisión. Es una propuesta que cuenta con el respaldo de los diputados del PRO, de la UCR, del MID y diputados de La Libertad Avanza. También teniendo en cuenta que La Libertad Avanza decide abrir la agenda de los aliados, bueno, esta puede ser una iniciativa que uno no cree que vaya a ingresar ya a la sesión que está convocada para el miércoles, pero sí eventualmente puede tener giro más adelante. Uno de los guiños que aparece para el PRO, bueno, es en la próxima sesión tiene que ver con, por ejemplo, la declaración de la ciudad de Buenos Aires como capital del teatro. Vamos a ver si más adelante este proyecto puede correr con esa misma suerte y también ser impulsado en alguna sesión por los diputados del oficialismo, Meli. Bien.
Este problema de la rotura de las silobolsas es un problema muy viejo, ¿no? Que ya Sí. está contemplado en la ley. Sí, está contemplado. Lo que se busca tiene que ver con una modificación del Código Penal para tipificarlo como un delito, y eso lo que conlleva en la práctica es el agravamiento de las penas. Lo que decíamos, bueno, respecto al Código Penal, la iniciativa incorpora el artículo 150 bis dentro de esta ley, Código Penal. La norma penaliza con 1 a 12 meses de prisión el ingreso a campos sin autorización. La prohibición debe estar señalizada con alambrados o carteles de advertencia, es decir, debe haber que incluso ya los hay, es lo que dicen la mayoría de los productores, que ya hay alambrados, ya hay carteles, y aún así siguen esas roturas, ese vandalismo rural. Lo que busca es este aumento de las penas. Otro de los puntos de este proyecto es que suma el artículo 184 bis al Código Penal, que establece penas de 2 a 8 años de cárcel, es decir, delitos carcelables, es decir, porque son más de 3 años, por destruir infraestructura rural, y esto se aclara que incluye a silobolsas, cultivos, ganados y sistemas tecnológicos de producción, es decir, distintos tipos de radares o distintos métodos de riego, que muchas veces es lo que más invierten las empresas agropecuarias para el desarrollo de su actividad. Otro de los puntos de esta propuesta es la modificación del artículo 209 del Código Penal, con el aumento de la elevación de las penas para quienes intenten públicamente cometer estos delitos. El agravante incluye la instigación a través de redes sociales y medios masivos. Es decir, bueno, que no se pueda difundir, que no se pueda propagar, porque suele ser eso, ¿no? Un efecto contagio. Un efecto contagio, una forma de incentivo a que esto ocurra. Es un texto corto, es un texto breve de 4 artículos, que lo que busca es darle lugar a estos vandalismos rurales. Uno piensa en bandidos rurales, ¿no? Como la canción de León Gieco, pero es vandalismos rurales, que también eran bandidos aquellos. Este proyecto de Martín Ardoain, bueno, también muestra, ¿no?, el respaldo de un sector de la política a el sector agropecuario, que en términos generales uno puede decir que acompaña la política ortodoxa económica de Javier Milei, pero empieza a ver que, a diferencia de otros gobiernos, no parece ser la principal apuesta. El campo para el gobierno de Milei no es la principal apuesta. El dólar planchado, como tenemos hace un tiempo, no es lo que más entusiasma a los productores agropecuarios, que también muchos de ellos sacaron créditos para la compra de maquinaria agrícola, y también se encuentran dentro de los millones de argentinos que atraviesan la situación de morosidad. Bueno, el PRO también busca de alguna forma, con este proyecto de Martín Ardoain, representar a ese sector de la economía que no es con el que el gobierno elige confrontar abiertamente, como por ejemplo puede ser el sector textil, distintos sectores rubros dentro del sector industrial, pero tampoco recibe los guiños y los beneficios que están recibiendo el sector de los hidrocarburos, de la minería y de la actividad financiera. Por último, estaba mirando cuáles son los principales motivos por los cuales se producen o se sospecha que se producen las roturas de silobolsas, sí, y no necesariamente tiene que ver con robar grandes cantidades de granos, sino más bien de generar como un clima de rispidez, de inestabilidad. A veces es lo que aparece cuando hay un conflicto laboral entre productores y trabajadores. Entonces lo que hacen es como generar un acto de vandalismo para provocar un daño, pero no es necesariamente la cantidad que se terminan robando lo que es sustancial o importante, sino que cuando rompen la silobolsa entra agua, entran insectos, deterioran la calidad del grano, más que lo que se terminan robando. Digamos que uno puede sospechar ahí que el valor es lo que se lleva, no es el daño que le provocan al productor. Claro, sí. Lo que se busca es, impactar en lo que tiene que ver con la producción, no tanto desde el daño, pero sí, como decía Meli, ¿no?, de los costos que genera muchas veces reparar esa silobolsa, o de la demora en la mercadería que no sale y demás. Pero sí, este proyecto se va a discutir esta semana en la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside justamente Martín Ardoain, que es el autor de este proyecto.
Bueno, el campo que vos decías por ahí no es la prioridad, sin embargo sigue siendo una actividad que se la mira muy de cerca, pero hay mucho temor por los efectos que está produciendo el niño en los productores que se ven afectados por inundaciones o por fenómenos climáticos muy severos, difíciles de anticipar y que entonces producen daños bastante importantes en las cosechas. Sí, es otro de los puntos que miran los productores respecto a bueno, lo que puede impactar, lo que puede complicar, ¿no?, la producción. Así es. Bueno, hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Ustedes bien? Bien, estamos también repasando que hoy va a haber una reunión de gabinete que el presidente Javier Milei va a recibir a su Mañana. equipo y también va a recibir a diputados y senadores de cara a la reforma del Banco Claro. Central y también de cara al proyecto de Inocencia Fiscal 2. Sí, porque va a recibir también senadores, también para hablar de la agenda parlamentaria del Senado, que tiene varios temas todavía pendientes, con muchas dificultades para aprobar. Ujú. Y entonces hay un tema ahí que, digamos, quieren ver cómo lo pueden destrabar. Y uno de los temas que tienen trabado hoy es el RIGI, que están pidiendo modificaciones sobre 2 puntos, digamos, incorporar también algunas empresas nacionales, porque esto es para las nuevas empresas, algunas empresas que ya tienen inversiones, y el otro tema es que las provincias tengan amplia participación. Ujú. Bueno, así que vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión de mañana entre Milei y los legisladores. Sí, sí. Es una reunión también esperada porque, bueno, ahí recién decía Tony, la última sesión especial ya fue hace un buen tiempo y Sí. no fue una buena sesión para el oficialismo, entonces hay que ver un poco cómo se puede Fue el recuperar. 6 de agosto, Claro. la sesión donde tuvieron que sacar los principales puntos. Ya habían sacado el tema de la ley de tierra, el tema de la venta de la liberación de tierras de venta de tierras para extranjeros. Ujú. Y ahora que tuvieron que sacar a último minuto la ley del manejo, las reformas a la ley del manejo del fuego, que también quería aprobar el oficialismo. Claro. Solo quedó como punto central algunas limitaciones en el tema de expropiaciones y el tema de desalojos, que sí es muy importante. Sí, es muy Pero importante. no quieren tener más ese riesgo de tener que sacar la mitad de la ley a mitad de camino y más en medio de una sesión. Sí, yo pensaba también qué es lo que puede pasar en esta próxima sesión especial a la luz de todo de lo que ha dejado este personaje tan oscuro o tan gris como es Erimedo. Toda esta cuestión seguramente va a rebotar en Sí. el Congreso de la Nación, sobre todo porque es una persona que en su momento estuvo vinculada al Poder Ejecutivo. Ahora todos lo miran con ojos de que era un chanta, de que no ha dejado nada positivo su paso por el Poder Ejecutivo, por su asesoramiento en la parte de comunicacional de la campaña. Pero bueno, es un personaje muy particular que hay que ver también. Yo creo que no va a impactar en el con Congreso. todo todo el ventilador que encendió Sí. quien dice haber sido su pareja, ¿no? Sí, pero yo creo que no va a impactar en el Congreso. Lo que está impactando mucho en el Senado, te lo voy a decir, es que no están de acuerdo con los proyectos del gobierno. Eso es lo que está impactando. Con el tema del RIGI, ¿qué te dicen los senadores? Estamos sesionando solo para los grandes inversores. Queremos algunos que nos abran el temario para tratar otros temas vinculados más a la gente. Y ahí está el problema, fundamentalmente. Sí, eso que vos traes también es importante también el discurso que dio el presidente de la Nación en el Council of Americas, es importante también que reaparece Sturzenegger, que era un ministro que parece que podría haberse llevado el golpe más duro respecto de lo que pasó en la última sesión especial, y ahí había un cimbronazo respecto de, bueno, por dónde tienen que pasar ahora las reformas Claro. políticas, si tienen que pasar por la mesa política o si se arrojan directamente al Congreso de la Nación a ver si prosperan o no prosperan. ¿Te doy un dato? Dale. Los proyectos de Sturzenegger en el Senado, ya te lo anticipo, van a costar mucho para que salgan. Un proyecto que parecía que no tenía ningún tipo de dificultad, la ley de hojarasca, se salió del posible temario de la sesión del jueves. ¿Por qué? Porque no le quieren en este momento aprobar nada a Sturzenegger. Es así. Ujú. La de ley de sociedades va para largo. ¿Qué te dicen los senadores? No es una ley
que reforma un punto de la Ley General de Sociedades, reforma toda la ley, es una ley nueva general de sociedades. Bueno, necesitamos mucho tiempo para tratarlo. Entonces te das cuenta que los proyectos de Schwarzenegger, por la dinámica que tiene de armado de esos proyectos, generan mucho ruido adentro del Senado, porque no te traen un tema, te traen 20 temas dentro de una ley. Claro, son proyectos, como se los conoce, como muy, claro, muy ambiciosos, ¿no? Que buscan como reformas en distinto orden. Miren, tenía por acá la agenda, que es lo que está previsto que suceda esta semana, así que como siempre los invito no solo a enumerar, sino también a completar qué es lo que trae. Hoy a las 3 de la tarde se reúne el Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de los Países Bajos. Ahí se va a estar recibiendo una delegación parlamentaria. Sí. Mañana a las 11 de la mañana abre la agenda legislativa la Comisión de Asuntos Municipales. Se va a debatir o a charlar el régimen federal de áreas metropolitanas, proyectos de resolución y declaración. Se invitó al diputado Fabio Ketlas, diputado mandato cumplido, y especialista del Centro de Implementación de las Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, a fin de abordar el régimen de áreas metropolitanas. Eso va a pasar a las 11. 11:30 se reúne la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Ahí se convocaron a distintos especialistas con el objetivo de conocer la situación de las personas en situación de calle en el territorio nacional y analizar estrategias de defensa de sus derechos. Bueno, muy interesante porque también se habla mucho de cómo las estadísticas que miden pobreza, que miden personas que están dentro del sistema, personas que cayeron del sistema, personas que están en situación de calle, personas que están en riesgo de caer en situación de calle. Por el endeudamiento en parte. Y también, claro, bien lo señalas vos, por toda la cuestión que trae aparejada esta situación económica que produce que muchas familias tengan que contraer algún tipo de deuda con billeteras virtuales, con bancos o con usureros. La oposición va a intentar colar este tema en la sesión del miércoles. Vamos a ver qué éxito tiene, por lo menos para intentar avanzar con alguna especie de emplazamiento, ¿no? Pasa que para hacer unos emplazamientos tienen que convocar una sesión especial que lo piensan hacer para ver si pueden emplazar por el tema de la ley de discapacidad. Vamos a ver si en esa sesión que quieren convocar para aprobar un emplazamiento también convocan por endeudamiento. El emplazamiento de... Sí, por lo menos van a buscar tener una votación nominal para conseguir, para por lo menos dejar expuestos a quienes no están dispuestos a acompañar, que uno entiende que va a ser por lo menos una parte importante de la Cámara entre el oficialismo y los aliados que siguen sosteniendo que se trata de un problema entre privados. ¿Qué de todo? No, lo de morosidad. Sí, van a buscar un apartamiento del reglamento, que es una de las mayorías más exigentes, que requiere de 3/4 de los votos para su aprobación, pero lo que eso te da es una votación nominal donde quienes decidan no sumar ese proyecto al temario, bueno, hoy escuchaba justo un especialista que hablaba sobre la cuestión de morosidad, porque hay un nuevo una nueva medición que se dio a conocer que tiene que ver con lo que miden los bancos respecto de la situación de personas que están en morosidad. Es bastante difícil de desagregar los números porque, por ejemplo, explicaba que si una persona se atrasa en el pago de la tarjeta de crédito, por ahí ya puede entrar dentro de los que se contabilizan con que tienen una mora. Es muy interesante saber en qué o para qué destinan el dinero que piden. Dicen que se está dando mucho como el microcrédito, el crédito que se pide, por ejemplo, por un monto de dinero bajo, que es para poder cumplir con el pago de algún servicio. Por ejemplo, no sé, te quedaste sin plata, se te vence la luz, no querés que te la corten, entonces tomás un crédito de 50.000 pesos en el banco para pagar la luz y después, bueno, ves cómo la devolvés. Dice también este informe que es como pareciera que alcanzó un techo la morosidad, que las personas, si bien es cierto que están muy endeudadas, también es cierto que en su gran mayoría procuran cumplir con sus obligaciones. También hay una cuestión de personas que toman créditos o toman dinero, digamos, varias líneas de crédito al mismo tiempo. Entonces también ahí es muy difícil como de evaluar
cuál es el perfil crediticio y qué es lo que está pasando, por qué personas contraen deudas con bancos, con más de un banco y además con alguna billetera virtual. Hay mucho mito respecto, yo no tengo la respuesta, pero respecto de si efectivamente ocurre que hay personas que toman un crédito que luego se las considera incobrable y entonces como se las consideran incobrable cierran la aplicación y nadie puede hacer nada con eso, si eso efectivamente ocurre o no ocurre. ¿Qué es lo que debe contener un proyecto de ley respecto de las personas que están endeudadas? Se habla también de estos botones de advertencia para las personas que estén tan a la vista como el botón para pedir el dinero. Bueno, digamos, ha cambiado mucho también el perfil para qué piden dinero, que es más que nada para cubrir gastos corrientes y ya no tanto para comprarse es lo que dijo el presidente Javier Milei, una tele para el Mundial. No necesariamente es lo que está pasando. Muchas personas también tienen deudas con las tarjetas de los supermercados. Sí. Porque sí, préstamos personales es lo principal, ¿no? Y uno ve todo esto que decía Meli. Y hay todo un circuito no bancarizado que también es muy difícil de medir, de regular. Ni hablar, pero cuando uno ve que alrededor del 80% de los deudores morosos son por créditos de hasta 600.000 pesos, uno entiende que, bueno, son la mayoría deudas por préstamos personales para consumos del día a día, ¿no? Hace un tiempo ya se venía alertando del crecimiento del pago con tarjeta de crédito de las tarifas de luz, gas y energía. Bueno, todas esas cuestiones empiezan a avanzar a medida que avanza cada vez la facilidad para tomar créditos. Como decía Meli recién, la simpleza de tomando 3 veces la pantalla del celular puedas acceder de créditos de hasta millones de pesos, pero con tasas completamente desreguladas, que generan un nivel de dificultad en el pago que se ven reflejadas en las estadísticas. Claro, claro. Bueno, la situación es compleja, es un hecho. Hay muchas familias que toman algún dinero prestado. También hay mucha preocupación porque la gran advertencia es, independientemente de los perfiles crediticios, hay una cosa que ocurre, que eso repercute inexorablemente en la salud mental de las personas que contraen esa deuda. Entonces hay mucha preocupación porque también ha crecido la tasa de suicidios y la tasa de personas que entran en circuitos informales y riesgosos, producto de que no pueden saldar esas deudas, entonces terminan en el prestamista del barrio, terminan pidiendo plata o qué sé yo, en una timba. Entonces hay como una preocupación que es muy fácil hoy por hoy con un botón pedir dinero. El crédito que te lo dan también es casi sin ningún tipo de análisis respecto de cuál es la situación. Y ahí lo que decía esta persona que explicaba respecto de cómo está midiéndose todo esto es que claramente también para los bancos y para las billeteras virtuales no es un negocio la enorme cantidad de personas que están en deuda, ¿no? Sí. O sea, no es un negocio porque hay muchos, no es la gran mayoría, pero hay muchos a los que no les van a poder cobrar nunca ese dinero que deben. Entonces, bueno, hay que ver qué es para dónde termina explotando toda esta situación tan delicada. Bueno, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos nos metemos con el proyecto, el tema que trajo Silvia, que nos va a contar un poco sobre la próxima sesión y le seguimos contando los temas aquí en Consenso. Ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como
devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Bueno, ahí estamos viendo la ciudad de Buenos Aires, que no quiere abrir el cielo del todo. Está así como un poco mañoso, difícil, ¿no? Ayer nos regaló sol. Ayer nos regaló un diazo, la verdad que sí, que hacía mucho rato que no teníamos una tarde a donde el sol estuviese ocupando de levantar un poquito la temperatura. Hoy ya amaneció bien fresco. Y por ahora el cielo ahí medio amarrete, medio nublado, no quiere quebrarse para dejar pasar un rayito de sol, aunque sea, le pedimos. Es difícil estos lunes así grises, pero bueno, acá estamos. El miércoles se prevé una sesión especial, larga, aquí en la Cámara de Diputados. Ahora les vamos a contar con qué temas, pero básicamente lo que se espera o lo más importante tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también con el tema de la inocencia fiscal, que es otro de los temas sensibles que van a seguramente tener lugar para el debate en esa sesión especial. Tenemos la palabra para compartir con ustedes de la diputada Jimena López, de Unión por la Patria, que habló sobre esta reforma. A ver. Estuvimos en la comisión conjunta de finanzas en realidad y presupuesto, que tiene que ver con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y decidimos retirarnos porque en principio se invitaron solo miembros informantes de La Libertad Avanza, que no tienen ningún cargo formal, que no son funcionarios públicos, que por lo tanto para nosotros, más allá de ser economistas, son tuiteros de lujo del gobierno actual, y nos parece una falta total de respeto, porque el Congreso lo que algo tiene que defender es la pluralidad de voces que se dan, la posibilidad de la disidencia, la posibilidad de un debate pluralista y no una voz única, que creo que ante algo tan profundo que se puede llegar a dar, como es la modificación del Banco Central, que tiene que ver con que el Banco Central no va a poder dar dinero en caso de que el presupuesto finalice, no llegamos a ejecutar o quede por debajo de la expectativa del presupuesto que se ha presentado, el Banco Central en esta reforma que plantean no va a poder girar dinero, lo cual hace que se complique porque haya que generar letras del Tesoro para poder tomar deuda, bueno, todo un complejo mecanismo financiero. Nos parece que justamente invitar una voz, una unicidad de voces no sirve ni mejora un debate de calidad, y particularmente yo no estoy de acuerdo con que vengan profesionales que nada tienen que ver con la función pública, porque eso tiene que ver, en todo caso serán militantes, serán profesionales, pero no son funcionarios con responsabilidad de firma, que es lo que justamente tiene que venir a dar explicaciones a este Congreso. Bueno, ahí entonces la explicación que daban desde Unión por la Patria y el descontento que hay respecto de los especialistas que pasaron por la comisión. En el otro extremo habló María Gabriela Flores, dije Florencia y era Flores, el apellido mezclé ahí, María Gabriela Flores, de La Libertad Avanza por la provincia de Salta, y esto decía. Nosotros a la reforma de la Carta Orgánica nos la presentó el presidente Milei en Casa Rosada. Dio una clase bastante larga y bastante completa sobre la historia del Banco Central y el porqué de cada uno de los puntos de esta modificación. En ese momento tuve la sensación de que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las reformas más revolucionarias que vamos a hacer para la Argentina que viene, ¿no? Esa sensación tuve ese momento en el que el presidente nos daba esta clase, y después, durante el trabajo que fuimos haciendo en las distintas áreas de las comisiones y recibiendo a la gente del Banco Central, a la gente de la Unidad Antilavado, un montón de expertos que estuvieron presentes hablando con nosotros, fui como confirmando que sí, que es la reforma seguro la más importante que vamos a tratar este año, por lo menos lo que tenemos en agenda hasta ahora. Si bien todas las reformas tienen su importancia, esta me parece que es angular, ¿no? Y que atraviesa, y eso vengo diciendo en varios medios, y recibiendo comentarios en las redes de gente de otros países que sostiene lo mismo. Tenés países como Chile o como Perú que tienen bancos centrales parecidos a lo que nosotros vamos a votar el miércoles, y la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la estabilidad del valor, la inflación en esos países es muy estable independientemente de cuál sea el signo político que esté en el poder, ¿no? Y creo que eso es algo que para Argentina sería increíble, ¿no? Que no haya inflación y que la moneda esté preservada y esté cuidada independientemente de quién esté en el Poder Ejecutivo. Para eso hace falta esta Carta Orgánica que estamos proponiendo desde La Libertad Avanza. Los cuestionamientos que nos hacen es porque al nosotros querer blindar el Banco Central
blindar las reservas, que queden las autoridades del Banco Central también blindadas y con autonomía institucional, le provoca a parte de la oposición un movimiento, yo digo, como visceral, ¿no? Porque vamos a cerrar la canilla que ellos tenían de dinero para abastecer el tesoro, haciendo gastos que cortaban con el déficit fiscal, rompían con el déficit fiscal, y además de eso generaban una inflación descontrolada, ¿no? Porque estaban emitiendo un papel, y cuando en mi alocución en la Comisión de Presupuestos, puse como ejemplo la gestión del ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Boudou, que cuando era ministro de Economía manotearon el Banco Central y él se quiso quedar con la fábrica de imprimir billetes, con Chicone Calcográfica, a través de Van der Broel, estuvo condenado a prisión por este tema, tenía la dirección en un médano, una cosa totalmente impresentable. Entonces, muchas de las modificaciones que nosotros estamos haciendo, la mirada que está teniendo el presidente, es que el país nunca más pueda caer en manos de gente que crea que el Estado es una caja para la política o para su satisfacción personal. Bueno, Sil, con esta antesala, entonces te escuchamos con tu información resumida en placa sobre lo que va a traer la próxima sesión. Bueno, va a ser una sesión, como había dicho Antonio, se estima muy larga, que sin más de 15, 16 horas. Bueno, vamos a nuestra placa número 1. La Libertad Avanza y bloques aliados convocaron para tratar este miércoles a una sesión para tratar las reformas a las leyes de inocencia fiscal de la Carta Orgánica del Banco Central y la baja del IVA a la fécula de mandioca y el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Vamos a nuestra siguiente placa. La sesión se va a hacer a las 12 del mediodía, dato que es importante, porque si estamos hablando de una sesión va a terminar a la madrugada avanzada, digo, no la madrugada pasada. 12 de la noche, digamos. Va a ser una sesión para terminar a las 3, 4 de la madrugada. Se estima que va a haber un amplio debate, especialmente en inocencia fiscal y en el tema de, en reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Porque UP dice que esto es sacar para las provincias y para los municipios un sistema que había con los adelantos del Banco Central para financiar determinadas cuestiones de cuentas corrientes que a veces el Tesoro Nacional podía hacer. Claro. El temario también incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, la reorganización de la Cámara Nacional de Apelaciones de Tucumán, que ese es un proyecto que tiene media sanción del Senado, impulsado por senadoras dialoguistas que responden a Osvaldo Yaldo, como claro, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y la creación de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que fue impulsado por el senador Maximiliano Abad. Ahí se entiende también, viendo toda esta agenda, ¿no?, la amplia firma de convocatorias que tiene la sesión, porque hemos visto cómo también, bueno, Karina Acá Banfi, yo voy a hablar de quienes convocaron. Bueno, estaba agregándolo. No, está bien, digo, porque voy a hacer un detalle bloque por bloque de todos los que convocaron. Dentro de las placas lo puse porque me pareció un dato sustancial. Lo es. También en la sesión van a, también como una, como una señal a los aliados, van a tratar la declaración de varias capitales, como que, que Buenos Aires va a ser la capital nacional del teatro, y cada capital, cada provincia va a definir a su provincia como capital de un área que le interese porque lo han desarrollado, como qué sé yo, en Salta el cerdo negro. Y también se va a aprobar otra declaración, se va a declarar como patrimonio al camino del cura Brochero, que también tiene media sanción del Senado. Bueno, vamos a hablar de lo que estaba anticipando también Antonio, de quienes firmaron este pedido de sesión especial. Lo firmaron Gabriel Bornoroni y los diputados del PRO, Javier Sánchez Guarba y Alejandro Finocchiaro, Pamela Verasay de la UCR, Gisela Escaglia de Provincia Zuña. Acá me quiero detener,
porque ella firmó el pedido de sesión especial, pero ahí la mitad del bloque va a votar en contra de la mayoría de los proyectos. Creo más de la mitad del bloque. Creo que van a poder votar a favor 3 o 4. ¿Vos qué dato tenés de esto, Antonio? No, sí, que la conducción de Scalia en el bloque desde que comenzó viene bastante a contramano de la mayoría del espacio. Se entiende más como un guiño hacia el gobernador Maximiliano Puyaro. Recordemos que Scalia era la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Y Scalia sí, siempre tuvo esa mirada más cercana al gobierno. Incluso en varias votaciones ya ha ocurrido que acompañó distintas de las iniciativas. Sí, junto con José Núñez, que es un ex-pro, Sergio Capozzo, y muchas veces acompañó también Lourdes Arrieta. Los tres que vienen del PRO, claro. Exactamente. Y también firmó el pedido de sesión especial, porque aparte incluyó en un proyecto de innovación federal, Alberto Arrúa y Oscar Herrera Guad, próximo presidente del bloque que se va a armar de innovación federal. Sí. Viste que está previsto que el día de la sesión, un día antes, se presente el proyecto el nuevo bloque de innovación federal, que ya no va a incluir a los dos libertarios. Sí. Herrera Guad, que en medio de la interna que hay en la provincia de Misiones, empieza a establecer diálogos con los distintos polos de la Cámara. Por un lado habla con La Libertad Avanza para incorporar este proyecto que reduce el impuesto al valor agregado a la fécula de mandioca, pero también hemos visto semanas atrás muy aceitadas las conversaciones con el kirchnerismo para frenar lo que fue la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Incluso él en la Cámara de Diputados, con otros diputados de Misiones y de Unión por la Patria, organizó conversaciones en las comisiones en defensa de la ley de tierras. Entonces vemos cómo en este movimiento que surge en Misiones empieza también a tener su correlato acá en esta Cámara. Sí, y firmaron un proyecto para ampliar la emergencia en discapacidad. Es verdad, claro. Que es otro tema que me parece que se viene. Por eso vemos como un actor, ¿no?, que empieza a jugar con los dos sectores después de una interna bastante fuerte en la provincia. Sí. Bueno, esta solicitud de sesión especial también fue firmada por Gladys Medina del Bloque Independencia, que responde a Osvaldo Yaldo, Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, que responde al gobernador Marcelo Rego, José Luis Garrido por Santa Cruz, responde al gobernador. Es difícil de entender el movimiento de los santacruceños, tanto en diputados como en el Senado, ¿no? Sí, me marean a mí. Siempre, juegan 1 y 1 en la mayoría de en muchas de las veces en el Senado, pero acá lo de Garrido, uno no termina de entender si son intereses propios dentro de lo político o hay un juego en común con el gobernador, que es uno de los que mantiene un perfil bastante bajo. Exactamente. Y también firmó Karina Maureira, de la Neuquinidad, y Karina Banfi, Adelante Buenos Aires, que también fue una de las que también acompaña a toda la ciudad, pero especialmente la creación de la Cámara de Apelaciones en Mar del Plata, junto con, que es un proyecto de Maximiliano Abad, con el cual tiene una alianza política dentro del radicalismo. Sí, en la provincia de Buenos Aires trabajan en conjunto. Y vamos a hablar de qué trata el proyecto de Inocencia Fiscal. El proyecto de Inocencia Fiscal amplía la base de contribuyentes que se inscriban en este sistema simplificado de ganancias, ya que sacaron los límites que había para poder ingresar, que eran de 1.000 millones de pesos en el caso de la ganancia anual que tengas, y de un patrimonio de 10.000 millones de pesos. Ahora vas a poder ingresar. Se levanta todo. Se levanta va a haber un control, sí, de cuando hay una diferencia en la declaración jurada entre, digamos, lo que dice la ARCA que tiene que tener y lo que presentó de más de un 15% de acuerdo al aumento del patrimonio, ahí sí va a haber una investigación judicial, si no, no. Bueno. Se flexibiliza mucho la investigación judicial, digamos, la investigación de ARCA, que puede derivar en una causa judicial. Suena relativamente lógico eso, ¿no? Porque yo he escuchado personas que, no sé, a veces por pero real esto, sin ser funcionario ni nada, contribuyentes comunes y corrientes que por una, no sé, un paquete de café que compraron y lo quisieron descontar con el IVA, y que ARCA no encontraba si era conteste con la actividad, entonces te abren toda una investigación, o personas que cumplen religiosamente con el pago de sus impuestos.
de repente, no sé, se atrasan unos días en el pago de algún impuesto y ya te intiman. Ahora después de repente tenés los otros perfiles, los que nunca cumplen con nada. Sí. Y no pasa nada. Exactamente. Eso me parece también es como un poco el reclamo histórico de, bueno, se abren beneficios todo el tiempo para el que hace todo medio por atrás y para el que cumple religiosamente nunca hay un beneficio, un reconocimiento, una exención. O bueno, che, escuchame, se atrasó en un impuesto, un mes, una cuota. Bueno, tampoco para que lo intimen. Sí. Y después está el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que prohíbe dar, lo que decíamos antes, adelantos transitorios o cualquier otra asistencia financiera al Estado Nacional o las provincias. Bueno, estos son los proyectos principales. Obviamente también está el tema de patentes, que es importante. Tema patentes. Patentes, sí. Digamos, el diputado se va a aprobar una adhesión al tratado, pero con una reserva al capítulo 2, que estaba referido cuál es el tiempo que, si bien hay una invención, cuál es el tiempo que uno no puede, va a tener esa invención. Digamos, un tiempo de 20 años con el cual vos no puedes usar esa patente. Claro. O tenés que pagar por esa patente. Cosa que en Argentina, al no haber adherido al tratado, no lo tenía que hacer y permitía que los laboratorios puedan avanzar en patentes similares. Sí. Lo que se llama una copia de una patente para el tema de los remedios. Que es bastante frecuente. Que es bastante frecuente en la Argentina. Exactamente. Entonces, era un reclamo de las cámaras empresarias argentinas, especialmente Silfa, sobre el tema, este punto del tratado al que ya están adheridos 158 países. Al establecer una reserva va a volver al Senado. Bien. Bueno, ¿ahí te quedó algo más de la sesión? No. No, puedo decir que destacar el proyecto de la baja de la fécula en mandioca del 21 al 10,5, que era un proyecto de Oscar Herrera Aguada. Ahora, a mí de esto sí me parece bastante importante destacar cómo el gobierno empieza a cambiar su estrategia con los aliados, porque uno recuerda que esta iniciativa de la fécula de mandioca, o pienso en los diputados de Córdoba también pidiendo beneficios impositivos, por ejemplo, del maní, la respuesta que había en todo momento del gobierno era, no, bueno, nosotros avanzamos con bajas de impuestos generalizados, no bajamos beneficiando a algunos sectores en detrimento de otros, porque eso sería clientelismo político, eso hace la casta y bla. Sí. Ahora, y después, y eso no es libre mercado, aparte. Además, ¿por qué estamos beneficiando a un producto sobre otro? Bueno, esos eran los argumentos que tanto en campaña como durante los primeros años de gestión el gobierno esbozaba. Ahora, después de un traspié tras otro y una catarata de derrotas parlamentarias, a pesar de haber ganado las elecciones de medio término, muestran cómo el gobierno tiene que recular esta estrategia y teniendo en cuenta que los misioneros han sido uno piensa en los aliados de los gobiernos provinciales, de los que más firmes estuvieron, porque hubo momentos donde Córdoba jugó para un lado y jugó para el otro, por ejemplo, lo mismo Tucumán. Bueno, Misiones casi siempre, Silvia, estuvo acompañando al gobierno y ahora el gobierno empieza a tener que demostrar gestos de buena voluntad a este sector, aunque tenga que contradecirse con los propios argumentos que ellos daban, no digo ni siquiera cuando no eran gobierno, sino cuando eran gobierno, pero recién empezaban la gestión. Sí. Bueno, hay que recordar también que hubo un cambio en la política misionera, donde tenía un fuerte liderazgo Carlos Rovira, que lo perdió. Claro. Y el que ahora, digamos, el conductor del oficialismo misionero es el gobernador Hugo Pasalacqua, que es un hombre que en su pasado estuvo muy cercano, inclusive fue intendente por el Frente Renovador, estuvo muy cercano siempre a Sergio Massa. Es cierto. De origen radical, Pasalacqua. Pasalacqua de origen radical, pero fue el Frente Renovador. Muy que bien. también tenía radicales el Frente Renovador. Sí, el Frente Renovador la tiene Cecilia Moró, que viene el radicalismo. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. Nos quedó pendiente todos estos temas para la sesión del miércoles y lo que quería revisar, a ver, ahí para el jueves, porque habíamos dejado en suspenso la agenda, habíamos compartido que hoy está el Grupo Parlamentario de Amistad con los Países Bajos, que mañana, bueno, todos los temas que les contamos, el miércoles esta sesión especial
¿Convocada a qué hora? Que no lo A las encuentro. 12. A las 12. Buenísimo. Y el jueves, acá estoy, muy bien, nuestra producción, que nos lo detalló todo. A las 12 también se celebra otro grupo de amistad, esta vez con la República de Indonesia. Se va a realizar una reunión constitutiva. Y otro grupo de amistad, 14:30, con Japón. Se recibe una delegación de la Cámara de Representantes de Japón. Yo, la verdad, qué importancia que le da este congreso a los grupos de amistad, ¿no? Hay mucha reunión de grupos parlamentarios en estas de amistad. gestiones, fundamentalmente. Sí, me pareció tal cual, como que comparativamente me dio la sensación que había como mucho interés de volcar agendas comparativas entre los congresos, cosa que es muy enriquecedora, porque a veces una solamente piensa que tiene que ver con la cuestión comercial o el intercambio comercial, pero también se generan alianzas para estudiantes, se generan también distintos tipos de intercambio o de miradas respecto de cuestiones culturales, de cómo también favorecer la vida de aquellos que eligieron el país para venir a vivir, ¿no? Una determinada comunidad que acá de repente es muy importante, y también está bueno saber que hay un grupo parlamentario que está en contacto con el país de origen. Entonces es muy interesante que se produzca eso. Ni que hablar en cuestiones vinculadas a la seguridad. A veces también es súper enriquecedor ese intercambio, porque ahí se pueden hacer o se pueden tomar prestados algunos proyectos para poder ver de qué manera, porque también lamentablemente importamos delitos y delincuentes. Así que hay países que se destacan más dentro del mapa delictivo por algún tipo de forma de delinquir, que si aquí los grupos parlamentarios pueden compartir esas experiencias, a veces sirven para prevenir o para poder estar más atentos respecto de cómo puede desplegarse ese delito en nuestro país. Ni que hablar la cuestión comercial, obvio, que siempre también es muy interesante lo que pasa, controles aduaneros y demás, ¿no? Sí, así que bueno, acá justo es Indonesia, que toda la cuestión textil viene por ese lado. Japón, que también es una potencia, que está buenísimo que podamos. Y bueno, el grupo de parlamentario de amistad de hoy de los Países Bajos, también otra enorme potencia, que ustedes saben, los Países Bajos también, entre otras cosas, ya que nosotros ponemos mucho el foco en lo que son apuestas ilegales y casinos virtuales y todo esto, es un país que hizo mucho de su legislación para poder prevenir lo que son las apuestas ilegales en medios digitales, por ejemplo, ya que eso tiene que ver directamente con nuestra agenda. Bueno, no todo es fútbol. No todo es fútbol. Nos estamos yendo. Gracias, Silvia. Te veo mañana, entonces. Sí, acá mañana te vamos a estar acá esperando. Hay un pequeño enroque por Jessy, que tenía un compromiso. Y bueno, Tony, te veo la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Quédense igualmente en la pantalla de TV, porque todo lo que tienen que saber respecto de lo que pasa en el Congreso pasa por DTV. Así que ya llega Mauri cantando y todo el equipo. Chau, que estén muy bien. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos.